Amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestro programa Negocios, Estrategias y Tácticas. El día de hoy tenemos una entrevista exclusiva y muy especial, porque yo sé que muchos de ustedes están esperando esta entrevista y sobre todo me incluyo, queremos saber realmente cómo va el tema de los centros comerciales y si es que realmente va a haber el centro comercial acá en la ciudad de Huaraz. Para ello estamos con un gran invitado, tenemos al ingeniero Percy Vigil. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros, gerente general de Megaplaza. Muchas gracias. Ingeniero, lo primero que nosotros queremos conversar es, explíquenos un poco el tema de los retails. ¿Cómo es que hoy en día el concepto retails ha profundizado no solamente en la capital, sino que también se maneja en el tema de provincias? Sí, efectivamente. Es una historia de desarrollo que tiene pocos años aún en el país. Estamos hablando de que este proceso de desarrollar centros comerciales se inicia con fuerza en el año 97 con la inauguración del Jockey Plaza en Lima. Quiero mencionar los hitos más importantes en el desarrollo del sector. Continúa el año 98 la inauguración del Arcomar, en el año 2002 la inauguración de Megaplaza, fuera de las zonas tradicionales de Lima, ¿no? en zonas en las que se asumía que probablemente no habían los ingresos suficientes como para un centro comercial. La realidad demostró lo contrario. Y yo diría que a partir de Megaplaza en el 2002 se genera un punto de inflexión en el cual se inician también inversiones en Lima, en zonas que no se consideraban hasta ese momento, y en provincia, ¿no? Quisiera mencionar el año 2005 en que se abre el primer centro comercial en provincia, ¿no? Estamos hablando desde el 2005 a la fecha casi 9 años, y los desarrolladores de centros se han dado cuenta que las oportunidades se encuentran en todo el país y es cuestión simplemente de evaluar mercados y dimensionar la oferta que uno quiere llevar. Para esto hay varios factores que han apoyado el desarrollo. Uno de ellos es la economía. El hecho de que la economía continúe en estos ritmos de crecimiento incentiva al inversionista a tomar decisiones de desarrollar proyectos que son proyectos a 30, 40 años. Por otro lado, la incorporación de nuevas marcas de retailers a los centros comerciales y al mercado, que permiten justamente generar una dinámica de crecimiento permanente. Y creo que el aprendizaje generado en estos años permite dimensionar con bastante precisión qué es lo que un mercado requiere para comenzar, ¿no? Porque recordemos que un centro comercial es una propuesta dinámica que entra de una forma al mercado y se va desarrollando junto con el mercado. Entonces, y es un proceso que acompaña a la ciudad y genera muchísimos beneficios. Hoy en día, ¿qué parámetros se están tomando para que un inversionista o grandes inversionistas puedan decidir por una o por otra ciudad? A ver, en el orden, de manera natural, se comenzó por Lima, ¿no? Gran población, en esa época estábamos hablando de más de 8,5 millones de personas, y el proceso continuó después con las ciudades con poblaciones muy grandes, y con esto me refiero a poblaciones cercanas al 1.000.000 de habitantes, ¿no? Recordemos que veníamos de muchos años en los cuales la industria no se había desarrollado por varias razones. Uno de ellos el aspecto económico, y de alguna manera habían mucha incertidumbre respecto a dónde llegar con el formato moderno, ¿no? Porque existen bastantes paradigmas, hasta hoy algunos presentes, como el hecho de que es un formato más orientado a determinado tipo de ciudades, o que se requiere poblaciones de determinado tamaño, o que en determinadas ciudades el poblador busca precio como variable clave. En fin, ¿no? Yo digo muchos mitos porque tal vez la experiencia nos está enseñando y demostrando que hay mucha búsqueda de marcas, de satisfacción, de vivir experiencias por encima de la variable precio. Entonces, creo que esto fue un cambio importante que permitió pasar de Lima a ciudades del 1.000.000, de 800.000, de 500.000. Y diría que hoy estamos en la etapa en la cual muchos desarrolladores están tomando decisiones de inversión en ciudades de 250.000 habitantes. Algo que hubiera sorprendido hace algunos años, pero que es parte de este proceso de ir de la ciudad grande a ciudades cada vez con menos población, pero con mercados que justifican la inversión. Ahora, este proceso o este boom de abrir centros comerciales en provincias involucra también, por otro lado, factores sociales que quizás están o van muy ligados a este concepto, ¿no? ¿Cómo realmente se pueden unir o se pueden de alguna manera complementar estos factores, en el sentido de que muchos creen, o
corríjame si estoy equivocado, que la llegada de un centro comercial a determinada ciudad, pues atrae que los pequeños negocios tiendan a quebrar. ¿Es verdad ese mito, podría decirse? Sí, yo quisiera referirme a las cifras, porque las estadísticas no mienten, ¿no? Justamente hace poco, dictando una conferencia, una empresa, voy a mencionar el nombre, Lima Consulting, tuvo la gentileza de compartir conmigo alguna información respecto a cómo está evolucionando el mercado de bodegas y mercados, ¿no?, a nivel nacional. Y mi sorpresa fue grande cuando vi que tanto en Lima como en provincias estamos viendo un proceso de crecimiento por el lado de las bodegas. En los mercados la cifra estaba, diría, un crecimiento bastante menor, pero finalmente cifras positivas. Y entonces la gran pregunta es, ¿pero cómo? Si a veces vemos que hay bodegas que cierran, sí, pero también no vemos el otro lado, que es bodegas que abren. Y al parecer en el balance encontramos que son más las que abren que las que cierran. Y eso es un proceso natural. Pero yo quisiera hablar más bien de las bondades del formato. Me parece importante mencionarlo. Y voy a referirme a esta pregunta. No es cierto que los negocios que estén en un mercado donde se instala oferta moderna les vaya mal. Lo que sucede es que en muchos casos obliga a los negocios a replantear su propuesta. ¿Y qué sucede? Muchos negocios viven siendo opción única, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto de preocupación tengo yo por el consumidor cuando soy opción única? Respecto al servicio, respecto al crédito, respecto al portafolio de productos, al surtido. ¿Y cuánto me voy a preocupar yo por el consumidor cuando tenga competencia? Entonces, yo creo que en el fondo y es algo que va a suceder a nivel nacional, la idea del centro comercial, que promueve la modernidad, es simplemente el ingreso de un competidor más. Es la libertad del consumidor elegir si quiere comprar en lugar A o en lugar B o en lugar C. Finalmente, quien quiera mantener sus hábitos de compra, pues es su decisión respetable, pero el centro comercial es solamente una nueva alternativa de consumo, que de acuerdo a la experiencia de otros mercados, lo que hace es mejorar los estándares de la competencia. Obliga a los negocios a replantear su oferta, porque efectivamente puede suceder que muchas empresas vean, yo ya no soy capaz de competir en esto, pero la pregunta es, ¿qué hago con mi negocio? Entonces vemos que hay muchos negocios que se reconvierten. Por otro lado, la experiencia con los mercados, yo he visto con sorpresa en muchas provincias, mercados bien pintados, con los letreros bien puestos, personal uniformado, limpios, con seguridad. Entonces uno dice, ¿y en qué momento se ha generado el cambio, ¿no? Y el cambio probablemente se ha generado porque hay competencia. Claro. Y la competencia lo que hace es finalmente beneficiar a un consumidor. Otro beneficio de la llegada es justamente esa modernidad, ¿no? Modernidad que todos quieren, calidad que todos quieren, variedad a la que todos aspiran, ¿no? Uno hace los estudios y pregunta muchas veces por determinados productos y el consumidor dice, sí, sí lo compro. ¿Y dónde lo compra si no está acá? No, tomo el bus y me voy a otra ciudad 3 horas, ¿no? Entonces uno piensa, ¿es justo que alguien se traslade 3 horas de ida y 3 horas de vuelta para tomar un servicio? Entonces, en el fondo se acerca, toda esta oferta concentrada llega a la ciudad. Llega a la ciudad llevando todo lo que el consumidor desea en ese momento preciso, y viene la generación de toda una serie de beneficios colaterales, como es, en primer lugar, mejora de calidad de vida en general, ¿no? Vamos a ver que la incorporación de este negocio va a comenzar a generar en el gran mercado negocios competitivos. Para vender tengo que esforzarme, tengo que darle al consumidor lo que el consumidor quiere. Por otro lado, beneficio importante es, se van a generar negocios en los alrededores de la zona, ¿no? Y esto es un proceso natural, todos quieren estar donde va la gente. Esto ha sucedido ya en muchas ciudades. Otro beneficio, ya pensando en el mercado en la ciudad, es generación de empleos para el mercado joven y ese empleo formal, ¿no? Que esto es importante mencionarlo, ¿no? Entonces ha sucedido en otras ciudades donde vemos que el mercado juvenil tiene una oportunidad de trabajo, de un empleo formal y de aprender sobre un sector que todavía no ha estado presente en su ciudad. Por otro lado, tributos y beneficios para los municipios, ¿no? Por los pagos que desarrolla el centro comercial. Por otro lado, la revalorización de las propiedades, que es un aspecto bien importante. Cuando se incorpora un desarrollo comercial en una ciudad, las zonas aledañas tienden a revalorizarse y se generan, suponiendo que no hubiera mucha vivienda en los alrededores, que no es el caso, pero urbanizaciones, se comienza a generar otro tipo de viviendas y, como mencionaba, negocios en las zonas aledañas.
tenemos toda una serie de empleos indirectos que se van generando justamente por la presencia del centro comercial. Y sí, de alguna manera hay un cambio, porque la nueva zona comercial compite normalmente con la zona comercial tradicional, ¿no? Pero es una oportunidad para quien comercialice en la zona tradicional de tomar la decisión de incorporar un negocio más en la oferta moderna, para estar presente en ambos mercados nuevamente, para el consumidor que quiere mantener la tradición o para el consumidor que quiere optar por la modernidad. Otro aspecto importante es el cambio de los estándares, ¿no? Las ofertas que se llevan hoy día no tienen nada que ver con el pensamiento hace 20 o 30 años, en el cual consideramos que había ciudades a las que había que privilegiar y premiar y a otras había que darles otro nivel de calidad. Yo diría que hoy día se ha generado un estándar, lo cual es muy positivo para el mercado, porque la tecnología permite el acceso del mercado en general a ver cuáles son las propuestas que existen en otros mercados y la facilidad para viajar también. Entonces, la expectativa que uno tiene es la misma expectativa que puede tener alguien en una ciudad bastante más grande y desarrollada. ¿Por qué? Porque hay búsqueda de las mismas marcas. ¿Por qué? Porque hay búsqueda de la misma experiencia. Entonces, esto obliga a que los desarrollos tengan hoy estándares muy altos de calidad. Y esto lo podrán comprobar en el momento en el que el centro comercial se encuentre operativo, o viendo la experiencia de otras ciudades donde esto ya se ha dado, ¿no? Y estoy hablando de ciudades que van en digamos, en el orden de los 250.000 habitantes aproximadamente. Entonces, yo creo que son más bien muchos de los beneficios que puede llevar el centro comercial y por ende las expectativas son grandes por el lado del poblador, pero también por el lado del grupo que llega con mucha ilusión a desarrollar un proyecto con una inversión importante, pensando en lo que va a suceder en los próximos 30 o 40 años. No, y sobre todo lo que usted menciona, ganamos los usuarios. Efectivamente, porque cuando no hay competencia, ya lo hemos vivido en algunas épocas en el país, ¿no? Épocas en las que se cerraba la importación. Si alguien tenía capacidad de fabricar un determinado producto, se podía cerrar la importación del bien. ¿Y qué hacíamos? Lo que generamos era una gran ineficiencia, porque no había contra quién competir. Cuando no existe competencia, yo no tengo contra quién medirme, y si voy a vender de todas maneras lo que tengo, ¿cuál es el nivel de esfuerzo que puedo yo poner en tratar de lograr el resultado? Si de todas maneras, como dicen, van a tener que pasar por el lugar. Yo creo que esto es un fenómeno positivo, y es así como debe verse, y es lo que viene sucediendo en muchas ciudades, ¿no? Yo quisiera mencionar un caso. Arequipa tiene 6 centros comerciales, ¿no? 6 centros comerciales. Hace, no sé si retraemos 10 años, no había ni uno, y entonces yo quisiera ver que si esto ha tenido un impacto positivo o no en la ciudad. Yo pensaría que sí, un impacto positivo y grande, porque además de esta posibilidad de incorporar al retailer local, tenemos una gran oferta que hace que todos se esfuercen por lograr a un consumidor satisfecho. Claro. Bueno, 6 centros comerciales es bastante, debe ser la segunda ciudad con más centros comerciales. Sí. Me imagino que sí. Así es. ¿Qué le parece si nos vamos a una pequeña pausa y después de la pausa volvemos y tocamos lo que todos están esperando? Con mucho gusto. Un centro comercial en Huaraz. Amigos, vamos a una pausa y seguimos con la entrevista.